Estamos otra vez. A ver si vamos a probar el compartir pantalla. A ver. Cuestión del texto. ¿Cómo hago para volver? ¿Y dónde está eso? No. Bueno, está todo funcionando. Maravilloso. Pero es que no está compartiendo pantalla. No, ya sé. Gracias, Sorkin. No sé qué habríamos hecho sin ti. Un aplauso. Esperamos un momento, éramos 19, ahora somos 10. Bueno, paso a compartir pantalla. Como estábamos aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Vieron la cita que le mandé por el WhatsApp? Es buenísima. Bueno, eso le da como cierta carnadura a lo que Aristóteles exhibe en otra época, en otro tiempo, en otro mundo, pero que de algún modo hay una experiencia que se asimila. Lo que no es similar es que en el caso de la tarea del filósofo que intenta acceder a esa instancia última, hay una vocación, hay una intención de hacerlo. Aquí en lo que describe este libro, se llama Contemplar para amar, dice que de pronto, como intempestivamente, sin darse cuenta, la maravilla lo sustrae de su ocupación. En cambio, el filósofo aspirante a Sofós, del que habla Aristóteles, tiene la intención, hay una búsqueda de eso. O sea, el científico es interpelado por esa experiencia. Acá dice, a ver, esperen. El link es el que les mandó, creo. Esperen, me están preguntando dónde se conecta. Es que son los alumnos nuevos, por ahí no tienen el link. Ah, Ahí se los pasé al grupo. A ver si pueden bueno. ingresar ahora. No sé qué haría sin ustedes, dígame. Es que somos un equipo, trabajamos todos juntos, cada uno aporta un poquito. Es así. Diga de team. Bien. Volvamos otra vez de las alturas de la mística, volvamos a la clase porque después me cuesta un poco regresar cuando estamos en este orden, ¿no? Pero lo que debemos entonces retener es el, la plenificación de la condición diferenciante humana es la plenitud, y esa plenitud, esa condición equivale a la felicidad. ¿Dónde se daría? Bueno, en principio en
un individuo peculiar que justamente su profesión, entre comillas, es esa búsqueda, o sea, de la sabiduría, y en otro orden, aunque puede ser el mismo sujeto, y es lo que vamos a ver luego, es en el hombre cotidiano, en la polis. ¿Es posible acceder a una condición que podemos decir equivale a la plenificación de su condición distintiva? Bueno, lo que veremos es que en el caso del hombre prudente, o sea, el hombre que está en la polis, eso no se da como una suerte de culminación de la cual deba regresarse, sino que eso tiene la lógica de un perpetuo perfeccionamiento, pero que no llega a un fin final, sino que es como una tarea constante, la de apropiarse de sí mismo y acceder a una... Apropiarse quiere decir ser sí mismo, ¿no? No es cuestión de una suerte de conquista, sino de dar lugar a aquellas determinaciones en las cuales eh, está el tiempo vivido por ese individuo. O sea, Aristóteles tiene en cuenta a nosotros tal como somos en nuestra cotidianeidad, ¿no? ¿Es posible para nosotros hacer una buena vida? Bueno, yo les voy a enseñar con un libro que no es un libro acerca del bien, sino un libro que nos vuelve buenos. A eso es. Buenos, recuerden que sería pleno, ¿no? A ver qué me dicen. Bien. Acá tenemos, bueno, esto de la cuestión de Dios atrae por atracción. Aquí está el tema de la contemplación. O sea, me parece que estos PPT sirven para repasar, para, digamos, pensando en nuestro problema mayor que es el examen, ¿no? Esto está bien y evidentemente las preguntas, muchas las vamos a sacar de ahí, porque como se dan cuenta, esto no es un PPT, esto es otra cosa. O sea, no es el PPT tradicional donde uno pone este, puntualizaciones abstractas de algún modo y tiene que... Acá está el texto mismo, ¿no? Bueno, aquí está todo lo que dice. De todos ellos, la teoría, no sé si les dije alguna vez que la palabra teoría viene de la raíz de ver, ¿sí? Este, de contemplar, que eran comisiones, se llamaban teoría, comisiones donde iban en representación de la ciudad a una celebración, por ejemplo, porque iban a contemplar. También se llamaban teoría las comisiones que iban al oráculo de Delfos a contemplar. Fíjense, la palabra contemplar tiene la palabra templo ahí. ¿Sí? Tiene una suerte nota de carácter religioso, esa contemplación. Y tener en cuenta que, bueno, esto está más en Plotino que en otro lado, pero cuando uno contempla, no es que simplemente tiene datos que aumentan nuestra cultura, sino que la contemplación misma opera en nosotros como un espejo. Lo contemplado se exhibe, si bien a nuestro modo, al modo humano, porque supuestamente lo contemplado es lo otro de lo humano, en este caso lo divino, se refleja en nosotros de un modo peculiar. ¿Cuál es el modo peculiar? Que no se reproduce en nosotros lo divino, pero sí hay una notificación de eso divino. Y es lo que yo les decía recién, creo que decía, preguntaba Jimena, ¿era? ¿No? Sí, creo que sí. Que si bien hay que regresar, uno vuelve igual, no es el mismo. ¿Por qué? Porque ha sido notificado de que hay algo
está por encima de nosotros y que además hemos tenido una noticia de eso que está encima de nosotros, con lo cual, si bien no es como tiene algo similar a la a la conversión, en la medida en que eso deja una impronta que de un modo u otro puede ir guiando nuestra conducta, nuestros pasos, ¿no? Bueno, Sí, acá pero dice, esa palabra que usted no quiso decir está implícita. ¿cuál? Revelación. Ah, sí. Claro, porque yo trato de no darle un carácter religioso, aunque Sí. sabemos que esto tiene mucho de resonancia religiosa, lo que dice Aristóteles, pero lo que pasa es que no quiero ideologizarlo, digamos, a eso voy. Lo que pasa es que yo creo que hay un paralelismo. Hay mucho Un- paralelismo. Hay mucho, ah, sí, perdón, hay sí. mucho paralelismo. Y sí, la tarea de los padres de la iglesia fue traducir al griego el, el hebreo, digamos, aunque todos los evangelios se escribieron en griego, ¿no? Bueno, para Aristóteles Dios no es un ser conjetural, resultado de la especulación, sino algo vivido en una experiencia apenas descriptiva. Es cierto que no es un Dios que actúe en el mundo, no es una persona, no es objeto de devoción, no habría nadie que le rezaría al motor inmóvil, es un ente perfecto cuya existencia consuma el orden del universo que es eterno. Es el Dios de los filósofos, que no salva, pero otorga sentido a todo lo que existe. Bueno, una palabra que ha asistido a todo este desarrollo de Aristóteles es la palabra arete, ¿no? En la palabra arete, en la palabra excelencia, está también cifrada el término teleología. Eso ténganlo siempre presente. No se puede entender, no tanto a Platón, sino a Aristóteles como un pensamiento teleológico. Cada cosa que existe tiene de alguna manera una cierta destinación y esa destinación está urdida por la trama misma de ese. O sea que no es simplemente un crecer, sino que es un crecer orientado. Y ese crecer orientado tiene una suerte de consumación cuando ese ente se realiza, llámese poroto o ser humano. ¿Mm? Es atribuible al hombre también la posibilidad de acceder a su modo eminente. O sea, el modo eminente sería aquel que estaría cifrado en su condición de ración. Felicidad, bueno, vamos entonces a lo que dice Aristóteles en la Ética Nicómaco. Aquí vamos a tener o a experimentar un aterrizaje en el sentido literal de la palabra. Vamos a hablar de cosas que nos competen íntima y necesariamente como seres humanos. Vivamos en la Atenas del siglo IV o en Buenos Aires en el XXI. Van a ver esa compenetración de Aristóteles con la vida humana común del hombre de todos los días. Esto es como decía ayer Genaro, que no sé si anda Genaro por ahí, pero decía, es un hombre normal, pero genial, ¿no? Lo que decíamos ayer. Todo arte. Cuando entiendan arte, no piensen en los artistas, piensen en la técnica, ¿no? En griego esa palabra es la misma. Tecne es lo que hace un artista o lo que hace un artesano. Todo arte y toda investigación, lo mismo que toda acción y elección, parece entender a algún bien. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Bueno, aquí tienen ustedes otro modo de nombrar teleología. Teleología es eso, la presuposición de que hay un bien a obtener y que ese bien implica un desarrollo, un despliegue, un cuidado, una asistencia. Eh, Vieron que yo les mandé en la semana un texto de la ética. ¿Qué es la ética? ¿No? Introducción a la ética de una excelentísima filósofa argentina que es Celi, ¿no? Telia.
Este, Celia Cabrera. ¿Qué dice ahí? Que una cosa es la moral y otra cosa es la ética. Si la moral es la gestación más o menos espontánea en un grupo humano de una serie de notas que resultan orientadoras o, digamos, que indican una cierta condición para la acción, a eso lo llamamos moral. Hay moral en una familia, una moral en un club, una moral en cualquier comunidad siempre que se junta gente, se junta para un fin, y para que ese fin se cumpla es necesario observar determinadas normas que surgen del espíritu en común que los ha reunido, ¿no? Que los hace ser. Ahora, cuando aparece la ética es una reflexión sobre la moral, es la intención de otorgarle a esas pautas, a esos hábitos, un carácter inteligible. Y aparte de eso, de ese carácter inteligible, es verificar la pertinencia o no, o sea, la coherencia de si esas normas son o no racionales, si corresponden a una fuente de valor genuino, ¿no? O sea, como, y esto, la mejor comparación entre la ética y la moral es el lenguaje y la gramática. Todos nosotros sabemos hablar sin conocer el sujeto y el predicado, pero un día nos enseñan que para poder decir algo con alguna pertinencia es necesario observar de un modo racional determinadas normas. O sea, la gramática es al lenguaje lo que la ética es a la moral. Entonces, lo que nos va a enseñar Aristóteles ahora es una ética, no una moral. La moral ya subyace en esta determinación necesariamente a toda organización humana. ¿Sí? Pero vamos a ver si a partir de ese sustrato, que son los hábitos y costumbres de una comunidad, podamos nosotros establecer una suerte de normativa que ilumine a su manera a esas normas, ¿sí? Implícitas. Bueno, acá digo cosas que ya dije, ustedes me perdonarán. No es un filósofo de escritorio, esto es. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo? A ver si podemos ver el hipertexto. Bien. El vivir parece también común a las plantas y se busca lo propio del hombre. Hay que dejar de lado, por tanto, la vida de nutrición y crecimiento. Vendría después la sensitiva, pero parece que también esta es común al caballo, al buey y a todos los animales. Queda por último cierta vida activa propia del ente que tiene razón y este por su parte obedece a la razón. Por otra parte, la posee y piensa. Aristóteles es muy austero en sus declaraciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay tres modos de concebir la felicidad. Y esto va en referencia a que no es un filósofo de escritorio, que va y pregunta. Iría al ágora y diría, che, fulanito, ¿para vos qué? ¿A vos qué te parece? ¿Cómo sería lo mejor para un ser humano? ¿Cuál es la mejor vida? Entonces van a ver que esa mejor vida tiene que ver con aquello que hemos establecido en la gradación de los entes. ¿Cuál es la vida más conveniente para el ser humano, para este ente peculiar que habita la tierra? ¿Cuál sería la mejor manera de vivir? Entonces, algunos te dirían que la mejor manera de vivir, esto es de acceder a esto que llamamos felicidad, es el placer, es vivir una vida en la cual nosotros podamos, sin limitaciones que lo impidan, que impidan tener una vida placentera, comer bien, tener buenos espectáculos, bueno, una vida en la cual los sentidos queden satisfechos, ¿no? Entonces dice, magnífico, diría Aristóteles, pero eso de alguna manera, en tanto es lo que nosotros compartimos con los animales, esa vida, si propuesta, no sería propiamente una vida humana porque no se pone en juego
aquella cualidad distintiva, sino que, por el contrario, esa cualidad distintiva, la razón, es un medio para que aquello que corresponde en realidad a lo animal se satisfaga. ¿Mm? Por lo tanto, ese primer estilo de felicidad que proponen aquellos que la cifran en la obtención del placer está como invalidada porque no tiene en cuenta lo que necesariamente somos, esto es seres racionales. Ejemplos de una vida así llevada en nuestro mundo actual sobran, porque parecería que todo el mundo lo único que quiere es tener una buena casa, una buena vida, vacaciones, bueno, todo ese tipo de cosas que surgen de motivaciones que no tienen que ver con la naturaleza misma o esencial del ser humano, sino con un aspecto que está como por debajo de su verdadera condición. La invalidación, entonces, de ese proyecto es que no corresponde a lo distintivo, a lo que cualifica al ser humano como tal. ¿Hay alguna otra forma en la cual esta compulsa que hace Aristóteles con sus conciudadanos de acceder a una vida plena, a una vida feliz? Por supuesto, hay personas que consideran que la felicidad consiste en los honores. Pensemos en los artistas, pensemos en los políticos, en los héroes, que hacen lo que hacen para tener reconocimiento. Pero ocurre, dice Aristóteles, que esta condición supuesta de felicidad, o sea, de plenitud, tiene la siguiente limitación, que no es autárquica, o sea, no depende de sí mismo, sino que depende de la mirada de los otros. Por lo tanto, la gloria no es, sea efímera o no, pero no depende de nosotros. Depende de que nosotros, y esto también es tan actual, ¿no? Que dosifiquemos nuestras acciones según el juicio que podrán tener. Piensen en los youtubers, ¿no? ¿Cómo es que van dirigiendo sus acciones? Simplemente porque están a la expectativa o presuponiendo cómo les va a caer a sus seguidores este nuevo rímel que me voy a poner, o este pintalabios que he escogido, o la remera que me puse, o de a quién se puso la remera, o quién se eligió el pintalabios. Estoy haciendo ejemplos femeninos, pero para los masculinos hay también un montón. La el conjetural juicio que tendrán los seguidores, con lo cual no es él el que está, ¿no? Esto no es más que una, lamentablemente quizás no lo veamos, pero hay un capítulo del libro de Heidegger, Ser y Tiempo, que habla del uno, del impersonal, que actúa, se viste según se viste, con lo cual él carece, en principio, de identidad. Es una identidad prestada por una suerte de consenso que intuye o conjetura que es el que debería corresponder a todo ser humano, pero no es una elección personal, ¿no? Por eso lo llama el uno. ¿Por qué? Porque uno se viste como se visten todos, uno escucha esto, uno toma o come o va al restaurante, ¿no? O tiene estas ideas políticas. ¿Por qué? Porque es lo que el sé sería, ¿no? El sé es lo que impera. Bueno, Aristóteles dice que ese estilo de vida feliz no planifica nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque no es una elección propia, sino que depende, o sea, no es autárquica. Se pone la palabra arge, quiere decir mandar, ¿no? Autarquía es el que no se manda a sí mismo. Bueno, esa
condición de la felicidad entendida como la gloria o el brillo, no es autárquica y por eso es deficiente. Bueno, vamos a ver la tercera. La tercera sería aquella en la cual el individuo ejerce de un modo lúcido su condición más propia. Y ese es el ser humano que llamaremos prudente. Es el ejercicio de lo que hace al hombre el ser que es. Esto es, la felicidad es una acción en la que está comprometida la parte más excelente del hombre. Lo más interesante para mí esto es que es una acción. La felicidad no consiste en un padecer. Padecer, lo digo en el sentido de ser satisfecho, de permanecer pasivo frente al mundo, sino que es un ejercicio de una cualidad distintiva. Acá están las refutaciones de esos tres. No sé si las leo, pero bueno, esto lo pueden leer después, ¿sí? Como digo, es un buen apoyo para estudiar, pero más o menos creo que no estoy diciendo otra cosa que lo que está ahí escrito. Bueno, lo que evidencia es los tres tipos de alma, o sea que aquí lo que debiéramos poner en juego para tener una comprensión de Aristóteles es que estas formas de vida que uno elige para acceder a la plenitud está en consonancia con la estructura de los centros. O sea, Aristóteles es un sistema en ese sentido. Hay una serie de notas que corresponden a la totalidad de las cosas. Por ejemplo, la teleología. Por ejemplo, la potencia y el ama. O sea, esas notas que corresponden a todos los entes se cumplen en todas las particularidades, incluso de aquellas que tienen que ver con las minucias de los hábitos de cada uno de todos los días. Por eso eso por eso la palabra ética nos sirve, porque también quiere decir carácter, quiere decir morada, diciendo no morada en el sentido donde el lugar donde yo vivo, sino morada como si fuese el hogar. No es lo mismo la casa que el hogar, ¿no? En el hogar hay un plexo de sentidos que se actualizan incesantemente, no es simplemente un espacio donde uno vive. El hogar es otra cosa, no es lo mismo que la casa, ¿no? Bueno, el hogar de cada uno es lo que estaría implícito en la palabra ethos, que va con eta, no con épsilon, ¿no? Ethos con épsilon son los usos y costumbres, lo habitual. Ethos con eta es la morada, la casa, el carácter. Como si dijéramos, ¿dónde uno habita en realidad, sino en sí mismo? Esa es la verdadera condición del habitar, en aquello que nos hace humanos. Esto me recuerda un poema que después, si quieren, después lo voy a decir. Sí, lo que nos tiene que decir después, profesor, es qué libro teníamos que leer para volvernos buenos. La ética Nicómaco. Ah, ok. Eso es lo que dice Aristóteles. No es una doctrina del bien. Es cómo hacer, muchachos, para ser buenos. Bueno, ahora viene la cuestión de las virtudes. Ahora ya se dan cuenta cómo Aristóteles primero propone formalmente cuáles son las instancias básicas esenciales para algo. Y después se compromete y dice, bueno, pero esto es así. O sea, habla de capacidades, ¿no?, que corresponden a la naturaleza del hombre. Y que esas capacidades actualizadas, desplegadas, de un modo propio, esto es según su propia esencia, darían como resultado una vida plena, una vida plena.
Entonces lo que va a hacer es decir, bueno, ¿y esas virtualidades, esas capacidades, esas virtudes cuáles son? Bien, dice, hay dos tipos de virtudes, las éticas y las dianoicas. Las éticas, bueno, eso lo vamos a ver después, pero tienen que ver con la orientación de aquello que corresponde a nuestras motivaciones de carácter animal, llamémosle, ¿no? O sea, las emociones, los sentimientos. Entonces, hay un aspecto de esta disciplina, de esta ciencia que se llama ética, que tiene que ver con la orientación de esas motivaciones que corresponden en realidad a nuestra condición anterior, ¿no? ¿Sí? Esas son las virtudes éticas. Y hay otras que son las virtudes dianoéticas, que corresponden a cuáles son efectivamente las destrezas, capacidades con las que contamos para desarrollar esto que es una vida humana buena. Tenemos dos instancias que obviamente no están separadas. Después vamos a ver en la definición de ética que da Aristóteles que un hombre virtuoso no es alguien quien esporádicamente tiene una buena acción, sino que en él se van sedimentando de un modo progresivo las buenas acciones y ese movimiento progresivo le va abriendo cada vez nuevas perspectivas, cada vez más ricas, cada vez más comprensivas y cada vez más orientadoras de lo que debe hacerse en cada caso, ¿no? Podríamos decir nosotros así esquemáticamente que el ejercicio de la virtud corresponde al tipo de experiencia que estamos teniendo en cada momento y cuál debiera ser la acción pertinente para que esa situación converja en una situación, en el establecimiento de un estado de mayor excelencia que el anterior. Hablé de, es muy complicado lo que dije, ¿no? O sea, estamos en una situación hoy aquí determinada. ¿Qué es lo que determina esta acción? En principio, ¿cómo la experimentamos? Una vez que tenemos ese cuadro de situación que parece más bien una situación estratégica, como un campo de batalla, ¿no? Debiéramos nosotros acometer una acción, pero esa acción debiera tener como resultado que el efecto que tendría nos hace mejores una vez acometida esa acción que en el momento anterior. Esa sería la lógica más básica del comportamiento ético. Cada acción que acometiésemos debiera establecernos en una condición de mayor riqueza, de mayor jerarquía, de estar mejor que en el momento inmediato anterior. Esa sería la perspectiva estratégica que debiera conducir la conducta humana. No sé si me explico. ¿Por qué? Fíjense ahí está nuestro querido término, a ver si aparece. Bien. Fíjense si ustedes después si pueden ver este hipertexto, porque si no lo podía pintar y copiar en la... A ver, pero es un poco largo para el WhatsApp. Bueno, ahí se copió. Y si no lo podemos ver ahora, Profesor, le hago una consulta. por favor. Em, Cuando usted aprieta Kairos, a ver, toca la tecla control para que se abra el hipertexto. Sí, hago clic. Esperen que los perdí ahora. Mantenga apretado la tecla control. Esperen que me voy a ver. Me encanta encontrarlos de nuevo.
A ver, dejar de compartir pantalla. Ahí. Esperen sí, decime otra vez que me perdí. Pero cuando usted aprieta el link donde está el hipertexto, tiene que apretar al unísono lo que es la tecla Ah, control, las a dos ver. cosas juntas. Esperen que sigo haciendo lío. Pero no me está apareciendo. A ver, ahí. Bueno, no sé qué está pasando. Vivi, ¿podés venir un instante? Pero voy a llamar a mi... Profesor, Sí. discúlpeme que lo interrumpa. Usted lo va a poder ver, nosotros también, quédese tranquilo, porque si seguimos con las diapositivas como las que usted nos envió, desde nuestro dispositivo sí se puede ver. Se Bueno, hipervincula bien con los textos, porque si no, usted tiene que ponerlo en pantalla completa, es un lío, para que lo podamos ver. Usted puede ver sus hipervínculos, pero no lo vamos a poder ver bueno, nosotros. esto es. Lo pongo compartir acá. Primero tenés que dejar lo que estás compartiendo. ¿Ya sabes, parte? Ah, Pero mira, no aparece. No aparece ahí. es que son dos. Estás compartiendo dos cosas. Primero tenés que saber. No, una sola. Perdona mi torpeza, pero es ahí está el compartir. Sí, pero yo estoy compartiendo. ¿Ves que aparecen dos ahí? Como tenés la pantalla dividida, no sé cómo es aquella pantalla. Bueno, dejémoslo, porque si no, no termino. Pero no, ahora no, aquí. Ahora me desapareció el mouse. Ahí está. Bueno, sigo. Pero no sé qué pasó con el compartir pantalla. Pero bueno. Bueno, aquí estamos con la ética de Aristóteles, punto 4. Entonces, si planteamos esta acción en el mundo este en el que estamos viviendo, decíamos que el planteo básico de Aristóteles, sin entrar en lo específico, sería, bueno, ¿qué hacer en cada momento? ¿Qué es lo que debiéramos hacer en cada momento? Y eso que debiéramos hacer, si lo juzgamos, como decíamos antes, por los efectos, debiera tener como resultado que nuestro estado del alma, nuestra forma de estar, de ser, en el momento ulterior a tomar la decisión, fuese un grado de excelencia mayor que el inmediato anterior. Ese sería el esquema más. ¿Se entiende eso? Eso, en última instancia, es poner en palabras lo que uno ya sabe. Uno ya sabe todo esto. Bueno, vamos ahora a la definición de lo que sería una acción virtuosa. Esta definición, si ustedes la ven después en el PowerPoint, dice lo siguiente. Vamos a analizarla con la mayor justeza posible. Un acto virtuoso es un hábito de elección. Lo primero es
Yo les conté ayer que Aristóteles dice, una golondrina no hace verano, ¿no? Diciendo, la acción virtuosa de un hombre prudente no es algo esporádico, no es algo ocasional, sino que es un hábito. Y como tal se adquiere. Pero para la adquisición, fíjense lo que va a decir Aristóteles. ¿Cuál es el procedimiento que deberíamos llevar a cabo para que esa acción quede en nosotros asentada? Y no es que simplemente aparezca como un recuerdo, sino como una capacidad siempre creciente de actuar bien. Actuar bien no es hacer lo que a mí me conviene, entendamos, sino que actuar bien sería aquello que, como decíamos antes, tenga como un resultado un grado mayor de excelencia de mi propia vida. Consistente en una posición intermedia, ¿no? Relativa a nosotros, determinada por la razón, tal como la determina un hombre prudente. ¿Qué significa esto de justo medio? ¿Por qué? Porque Aristóteles, a diferencia de lo que veremos en Kant, es una moral de contenido, una ética de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a decir cuáles son las virtudes y cómo esas virtudes siempre se presentan bajo la forma de un defecto o de un exceso. Al exceso y al defecto se refiere esto de un justo medio. Supongamos, ¿cuál sería un acto de una persona valiente? Esto es, un acto de una persona valiente, un acto de valentía, es un acto virtuoso. ¿Cuáles son los extremos por defecto y los extremos por exceso de la valentía? Es el arrojo, por un lado, ese sería el exceso, y el defecto, ¿cuál sería sino la cobardía? ¿Me siguen? Porque voy a mirar que... Por lo tanto, y fíjense que ahí hay una puntualización que hay que tener en cuenta muy estrictamente, que dice el justo medio para mí. Esto es, no hay un punto intermedio geométrico, equidistante de la cobardía y del arrojo, sino que, y aquí es donde yo quiero que ustedes ponderen el maravilloso sentido común que tiene Aristóteles, cómo es que nos habla a nosotros, no a un hombre ideal, sino a una persona concreta. Esto es, el justo medio entre dos excesos, entre dos polos, uno por exceso y otro por defecto, depende de mí, de mi capacidad, de mi posibilidad de poder acometer la acción adecuada. Entonces yo seré valiente, sí y solo sí tengo miedo. El arrojado no tiene miedo, con lo cual no es, como dice la definición, no está determinado por la razón, ¿no? Y el cobarde tampoco. El valiente es aquel que asume que tiene que actuar en una situación donde está siendo comprometido un valor. Entonces, se ve en la exigencia de actuar, pero esa actuación o esa acción no es a tonta hacia loca, sino que está estrictamente orientada por la razón. ¿Qué significa estar orientada por la razón? Tener en cuenta esta percepción que nos da el Kairos. Esto es el sentido de la oportunidad. Teniendo siempre en cuenta que el efecto debiera ser un mayor grado de excelencia. No ser más rico, no ser más lindo, no, sino ser más bueno, o sea, ser o acceder a un grado de excelencia mayor. Esta acción tiene que tener un efecto sobre nosotros y ese efecto, insisto, es un grado de perfección mayor que el inmediato anterior, del estado inmediato anterior. Nos debe dar una mayor autonomía, una mayor libertad. ¿Sí?
Y fíjense lo que dice después, y esto es una suerte de proclama antiplatónica, porque ¿cuál sería, en el caso de un platónico, la lógica de una acción virtuosa? Sería aquella que de un modo u otro pondría en acto aquello ideal que de algún modo hemos percibido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Sócrates y decíamos, no es que Sócrates accede a un lugar donde están escritas las normas, sino que accede a la condición de posibilidad de hacer el bien? Por eso lo llamábamos lo trascendental. Ahora, si Aristóteles dijese que esta acción, que habría de conllevar un grado mayor de perfección, estuviese inspirado en la idea de la perfección, ahí habría dejado de ser aristotélico y pasaría a ser platónico, porque no está, digamos, fundamentando su acción en una idea. ¿Y qué dice la definición? Tal como lo haría un hombre prudente. ¿Se dan cuenta? El punto de referencia que habría de orientar mi acción está en que alguien me enseñó a hacerlo. Y fíjense que esto está en clara consonancia con aquello que dijimos al principio: todo lo que está en la mente está primero en los sentidos. Si no hubo alguien en mi vida, y esto piénsenlo con la alegoría de la caverna, que me enseñó a actuar bien, no voy a actuar bien, ¿sí? No hay milagros en la arquitectura aristotélica que tenga que ver con el hacer el bien. Hacemos el bien porque alguien nos enseñó qué cosa es hacer el bien, ¿no? A ver si estamos ahora. ¿Me siguen? Sí. Entonces, una acción virtuosa es primero el resultado de un hábito. Y ese hábito es racional y consiste en el justo medio, para mí, entre un exceso y un defecto. Tal como lo haría un hombre. Ahí que si ustedes se ponen en la cabeza esta definición con sus partes, que se puede dividir perfectamente en partes, ya tienen con claridad lo que dice o lo que piensa Aristóteles acerca de qué sería una vida humana buena. Pero insisto en esto de que justamente la medida que debiéramos tomar para determinar una acción como buena es el efecto que tenga para nosotros. Bueno, no sé si en el PowerPoint, si lo pueden ver, hay una clasificación una clasificación, un ejemplo, que dice: estamos en el terreno de los afectos básicos, el temor, el placer, la ira. Por eso es que las virtudes éticas tienen que ver con, podemos decir, lo sentimental, lo emotivo, o si en grado más bajo, con lo animal en nosotros, ¿no? Que se manifiesta en esas afecciones. Las virtudes éticas son las que tratan de orientar, no de reprimir, no de contener, sino de orientar en la vida de una comunidad a esas pasiones. O sea, si hay algo así como la ira, y la ira sabemos que es destructiva, debiera haber una determinación racional que orientase la ira hacia una acción valiente, por ejemplo. Ustedes dicen la moderación.
que tiene por defecto la insensibilidad y por exceso la intemperancia. ¿Cuál es el afecto que está en juego para orientar? Es el placer. Si el afecto a orientar es la ira, tenemos por un lado, el defecto es el ser una persona que no se conmueve por nada. Dice la incapacidad de estar airado, diríamos la posibilidad de indignarse, ¿no? Como que está todo bien, está todo siempre todo bien. Y la otra es ser irascible, o sea, que cada situación me lleve a mí a querer acogotar a que tengo delante, ¿no? ¿Cuál sería el justo medio? Sería la apacibilidad. Se da cuenta que está perfectamente dosificado en cada una de estas afecciones qué corresponde a la razón, qué corresponde a los afectos y en general qué corresponde a la situación y en última instancia qué es acción, que es la que corresponderá al hombre prudente, tiene una suerte de condición un tanto inasible, un tanto inmanejable que es el kairos. ¿Sí? El kairos sería una suerte de apertura, una suerte de visibilidad que nos aporta nuestra experiencia, pero que en última instancia siempre es nueva. O sea, cuando Aristóteles dice una cosa al pasar que no se toma desapercibida en la ética de Nicómago, que no es una técnica la prudencia, es ¿cómo es que dice? ¿Saben por qué? Porque no se olvida. Yo me puedo olvidar de hacer determinada cosa, ¿no? De cómo se arregla esto, lo otro, pero nunca me olvido de ser prudente. ¿Por qué? Porque la prudencia es siempre distinta y es siempre lo mismo. Es siempre distinta porque la aplico en situaciones siempre distintas, porque las situaciones de la vida en general siempre son diferentes, nunca una igual a otra. Pero sin embargo, el principio que regiría la buena acción siempre es el mismo. Es siempre lo mismo, siempre diferente. Y ahí hay un elemento que distinguiría lo que le da el carácter de diferente a la acción es el kairos. ¿Por qué? Porque si el kairos es un modo de apertura, que de algún modo orienta a cuál sea la acción específica para esta situación, que tendría como resultado un bien mayor, no solamente para aquel a quien dirijo mi acción, sino para mí, que soy el agente de la acción. Porque acá hay que tener en cuenta que no es que yo pueda guiar mi acción simplemente porque me daría un grado de excelencia mayor, sin importar en el caso de que sea una acción respecto de otra persona, ¿no? Porque hay tres posibilidades. Con lo divino, la devoción. Con nuestros congéneres, la ética. Con los animales, la compasión, ¿no? Esos serían los tres niveles que corresponde a una acción. En tanto, mi acción no vaya también encaminada a la mejoría de aquel a quien dirijo mi acción, no puedo decir que porque yo esté mejor y el otro esté peor, esta acción es buena, ¿no? Debería ser un doble juego, el que por una parte me eleva a mí y lo eleva al otro. Esta elevación, insisto, no tiene una culminación, como en el caso del filósofo que accede a la visión de lo divino, sino que esta es una progresión necesaria, continua, pero que no tiene desenlace. Como la vida misma, o sea, la última acción que habríamos o podríamos acometer en nuestra vida podría ser un desastre, si lo elegimos así. No hay ninguna garantía de que mi próxima acción sea en sí misma buena, porque yo lo tengo que decidir. ¿Por qué? Porque Aristóteles siempre tiene en cuenta las circunstancias. Esto es, la vida humana no es un despliegue necesario de una esencia que inexorablemente habrá de llevarnos al bien. No, tenemos que elegir y para elegir tenemos que pensar y para pensar tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones objetivas de cada situación. Y de esa trama
un tanto compleja de determinaciones que componen una situación determinada, debiera yo tener la suficiente clarividencia para que mi acción mejore en general las cosas. Piensen si los políticos estudiaran un poquito a Aristóteles. Bueno, no serían políticos seguramente. Pero ven en qué medida él está como comprometido en detalle con lo que es una vida humana. Por eso es tan actual. Si ustedes se fijan en Internet, van a encontrar miles y miles de papers referidos a la ética aristotélica hoy. No es que esto es una indagación arqueológica, no. Aristóteles se le estudia hoy como se le estudió en el medioevo y como se le estudió en el siglo pasado. Sigue dando pautas significativas para una vida humana buena. Así nomás. Bueno, ¿estamos? Ya los convencí de que Aristóteles es the best. Bueno, en lo que sigue de las, yo les digo filminas, es un término un tanto arcaico, pero bueno, más o menos está dicho todo lo que son las virtudes éticas. O sea, fíjense que es una descripción fenomenológica. ¿Por qué digo fenomenológica? Porque va a la cosa misma. Y la cosa misma es un hombre en situación, no una abstracción, no un concepto del hombre, sino nosotros aquí, ahora, en nuestra ciudad, en nuestro tiempo, en nuestra vida, ¿cuáles deberían ser o debieran ser las coordenadas que orientarían nuestra vida a que sea mejor? Bueno, el hombre se vuelve prudente. Los jóvenes, como decía, ni los niños ni los jóvenes pueden ser prudentes. Es necesario haber hecho una vida donde la virtud haya sido un hábito, si no, no hay tal cosa. La prudencia otorga esto que mal llamamos felicidad y que vertimos como lo que vive un hombre que ha puesto en acto de modo continuo su actitud más relevante. Esa sería la forma más escueta de definir la felicidad humana, ¿no? Esto que también hemos dicho, no existe una consumación que nos instalase en la condición de prudente, ¿sí? Nos vamos haciendo prudentes. Y de ahí virtuoso y de ahí feliz. La última acción, la que haga a punto de morir, me establece en un grado de mayor plenitud que la anterior. En otros términos, no hay una experiencia liminar, o sea, de límite, que nos instale en un horizonte nuevo y pleno, donde ya no haya lugar a la deliberación. Esto es, somos prudentes para ser prudentes, pero no para tener una suerte de redención definitiva, ni establecernos en una condición no humana de excelencia divina, no. Esto es un trabajo de todos los días. Voy a hacer una referencia a otro filósofo, ¿no? Heidegger, que escribe Ser y Tiempo en 1927, muchos de los capítulos de Ser y Tiempo no son más que una, como dice en italiano, una traducción fuertemente ontologizada de la ética nicómaco de Aristóteles. O sea que, sin nombrarlo, Heidegger toma como fundamento para describir qué es una vida humana, o sea, lo que él llama el Dasein, la ética nicómaca. Con todo esto que les estoy diciendo, que detiene tanto de Aristóteles como de Heidegger, que es lo mismo. Entonces, no hay una redención definitiva, esto es una tarea que puede fallar, porque hay una cosa que tiene en cuenta Aristóteles, que es la contingencia. Hay ciencias que tienen que ver con lo necesario, con lo que siempre es igual, con lo inmutable. Esas son las ciencias más perfectas, las ciencias más genuinas, que son, como él dice, bueno, la teología, la física y la matemática. Porque
son ciencias perfectas porque los objetos a los cuales me aplico a conocer son inmutables. Y recordemos que la palabra perfección implica que algo ya no habrá de cambiar, que algo es inmutable. Pero hay otras ciencias que son ciencias de lo mudable, que son ciencias de lo que cambia, y ahí está la ética. Está la ética y está la política. La política está por sobre la ética, ¿sí? En el sentido de su abarcabilidad. La ética es lo que corresponde al buen gobierno de la vida individual. La política es lo que corresponde al buen gobierno de la vida de una comunidad. Pero ambas tienen por objeto esto que llamamos lo humano. Y lo humano no tiene el carácter de lo necesario, sino de lo contingente. Nosotros no podríamos saber qué cosa se nos va a ocurrir dentro de 5 segundos. Esto es, no somos predictibles. Vieron que una ciencia es más exacta cuanto más predictible es. Esto es, dadas estas condiciones, las cuantifico, las establezco en una fórmula y eso se va a cumplir inexorablemente ayer, hoy y mañana. O sea, las ecuaciones de la física son así y las de la matemática son así. Ahora, pregúntenle a un historiador o a un economista qué va a pasar pasado mañana y lo que nos va a lanzar es toda una serie de conjeturas atendibles, pertinentes, pero conjeturas. Nunca va a ser el hombre un asunto predictivo, ¿no? Por eso hay esta jerarquía de ciencia. Y esto es lo que decíamos, ciencia de lo que cambia, ciencia de lo contingente. Bueno, voy a leer entonces aquí algo que dice acerca de la prudencia. ¿Estamos? Recuerden en las virtudes éticas. Después pasaremos a las dianoéticas. La prudencia no será nunca para Aristóteles más que el sustituto imperfecto de una sabiduría más que humana. De ahí que exija deliberación. El sabio no delibera, pues conoce los principios que todo lo regulan. En cambio, los principios para el hombre son inestables por contingente. Nunca serán ley universal. No sé si está claro, pero si hay deliberación es porque hay imperfección. O sea, si yo tengo que pensar para poder acceder a alguna certeza, es porque efectivamente carezco de certeza. Ahora, ¿quiénes son los que tienen certeza sino los sabios? Y por lo tanto, los sabios no deliberan. ¿Quiénes deliberan? Nosotros los mortales. ¿Por qué? Porque los asuntos que competen a nuestra existencia son mutables, son variables. No tenemos principios explícitos de donde se derivan, de donde se derivan consecuencias necesarias. Este estado de cosas en el que estoy yo comprometido en este preciso instante no determina de un modo inexorable, necesario, lo próximo que voy a hacer. Por eso no hay ciencia para lo humano. No hay ciencia de lo que cambia. Acuérdense lo que dijimos en la clase pasada cuando hablábamos de que hay una coincidencia entre Platón y Aristóteles, y es que verdad lo hay del universal. Y verdad con mayúscula le compete a aquellas ciencias que tienen por objeto aquellos entes que son excelentes, y aquellos entes excelentes son los imputables. ¿Por qué? Porque son perfectos. ¿Me sigo o no estoy hablando solo? ¿No tiene alguien ganas de hacer una pregunta, una observación? Ya se han ido unos cuantos, ¿eh? Bien, levantan la mano. Sí, se me ocurría que esto pega con lo que decía Groucho Marx. Dice, estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo estos otros. Claro, tal cual. Yo no sería socio de un club que me admita a mí como socio. Sí, Jimena. Yo estaba pensando en las ciencias médicas y me pregunto qué pasaba en esa época
eh, con los médicos, por ejemplo. Bueno, ahí hay mucho para hilar, ¿eh? Primero porque el padre de Aristóteles era médico, era una familia de médicos. Y lo otro, que esto yo lo empecé a estudiar y después se frustró, pero vieron que hay unas reuniones del CAEM, que es la Asociación de Educación Médica, donde voy a intentar escribir algo sobre la medicina y la metafísica de Aristóteles. ¿Por qué es eso? Porque, y esto no es una cuestión que compete a Aristóteles, sino a la ciencia médica griega, que parece que muy pronto se liberaron de toda acción de tipo esotérico. No es que se curaba a alguien haciéndole tomar una pócima o danzando alrededor, o no. O sea, no. Parece que la medicina griega fue la primera que se asentó en esos tres principios que es observación, diagnóstico y terapéutico. O sea que no, o sea, fue en ese sentido científica, si entendemos por científico la no, no aceptar la intervención de fuerzas no naturales, ¿no? O sea, en ese sentido parecería que la medicina griega, y Aristóteles es claramente una expresión de eso, debe surgir de la observación de los fenómenos. Y una vez que observamos los fenómenos, lo que se intentaría hacer es establecer cuál es la legalidad que rige esos fenómenos. Y una vez hecho eso, intervenir. Y esa intervención debiera ser terapéutica. Por eso pusimos en algún momento al Kairos dentro del lado de las intervenciones adecuadas, ¿no? Una intervención que lo que haga es mejorar una situación, un estado de cosas. Y eso es lo que hace un médico. ¿Pero era considerado ciencia o no porque no era perfecto? No, la ética es una ciencia, pero que no tiene la cualidad de la ciencia cuyos objetos son inmutables. Pero sigue siendo, porque lo que hace que una ciencia sea ciencia es el rigor, no la exactitud. Una cosa es el rigor. El rigor quiere decir atenerse estrictamente a los fenómenos, no derivar de ellos eh, consecuencias no precisables, no imaginar, no fantasear. Eso es lo que hace una ciencia. Ahora, que una ciencia sea exacta o no, depende del objeto de la ciencia. Yo puedo predecir el movimiento de los entes no vivos y tengo una ciencia que es la física. O sea, yo puedo aplicarle a la física la matemática. ¿Por qué? Porque la cuantificación es adecuada a su naturaleza. Lo puedo medir. Ahora, no puedo medir yo un sentimiento. Yo no puedo medir en vos cuáles son las determinaciones que habitan en este momento en tu existencia y decir, ahora va a soñar con su abuelito. Cosa que sí se podría hacer con elementos observables, cuantificables y que podemos predecir su comportamiento. En el caso de lo humano, no tenemos principios principios constantes e inteligibles de los cuales podríamos derivar cuáles serían los efectos. En otros términos, no puedo yo saber en este momento cuáles son los componentes efectivos de mi estado de la mente, primero que no los podría describir, y menos cuantificar, y menos establecer una legalidad. Y ahí que yo no pueda decir en qué voy a pensar esta tarde. Pero eso no va en detrimento de decir, entonces no es ciencia.
¿sí? Porque lo que define a la ciencia, insisto, es el rigor, no la exactitud. Cuando digo no hay ciencia de lo que cambia, esto lo diría, no hay ciencia en el sentido eminente de la ciencia como lo que hoy se llaman ciencias duras, ¿no? Ciencias que son predictivas. Pero no hay una ciencia de la conducta que me diga, insisto, qué me va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque no es posible determinar las condiciones. Como decíamos ayer, en qué medida, en este preciso instante, gravita en mí la experiencia que hemos tenido con mis hermanos o mis padres o mi abuelo. Es imposible. ¿Por qué? Porque el modo de ser humano tiene esta característica de que se plasme en una suerte de visibilidad, que es lo que estamos ahora viviendo. Conjeturamos, sabemos que el pasado está presente, pero no podemos prescribir de qué manera ese pasado va a actualizarse en el próximo momento. ¿Sí? Ese es el enigma del hombre, lo maravilloso es eso. Hölderlin, que es un poeta, dice, somos un enigma indescifrable. No sabemos. O Nietzsche dice, somos un laberinto al cual nadie le ha encontrado la salida. ¿Respondí, Jimena? Sí. Vos, Eduardo, tenés otra pregunta, pero te veo la manita levantada. La manita levantada. No, quedó levantada, se ve. Ah. A ver que la bajo. Espera. Ahí está. Bueno, ahí voy con esto. No es por lo anterior una ciencia deductiva como la matemática, que partiendo de principios indubitables y a través de un procedimiento seguro pueda deslizarse de proposición en proposición con la seguridad que todas las proposiciones ofrezcan el mismo valor de verdad, ¿no? O sea, no hay en la inspección o la investigación de la naturaleza humana principios de los cuales podamos derivar de un modo necesario consecuencias, ¿sí? Si no, no seríamos humanos. Somos, como dice Freud, dice, somos un animal neurótico. Y acá lo otro que decíamos, la prudencia no se aprende, se reanuda. No es un saber propiamente, sino algo de lo que el saber participa. Es más bien una disposición adquirida y querida. Bueno, y algo más sobre la prudencia. Todo esto está en un extraordinario libro llamado La prudencia en Aristóteles, de Pierre Aubin, que es uno de los más grandes aristotélicos, que murió no hace mucho, no sé si, no, murió hace, no hace mucho. Lo tengo digitalizado ese libro. Si quieren se los mando. La prudencia no es sin duda una virtud situada, en el sentido en que lo son las otras, puesto que es ella la que aprecia y juzga la situación. Pero esta función de la prudencia no es posible más que en un horizonte más universal, que es aquel por el cual una situación en general es posible, aquello por lo cual el hombre es un ser de situación que no puede vivir los principios más que en el modo del acontecimiento y de lo singular. O sea, hay principios, pero esos principios siempre se muestran como diferentes. Y por eso necesitamos una acción específica. Por eso dice, no es un conocimiento, sino que es algo que se reanuda. Cada vez que está convocada mi vida a cometer una acción, ahí es donde la prudencia reaparece necesariamente. Bien. Hemos terminado con las virtudes éticas y pasamos a las dianoéticas. Recordemos entonces que recompongamos el horizonte. Hay una vida humana. Hay en lo humano una característica.
decimos, conjeturamos, afirmamos que una vida humana buena es aquella en la cual esa característica distintiva se ponga en acto. El poner en acto esa característica distintiva implica la plenitud de este ente particular que es el humano. Afirmamos también que la plenitud de ese ente humano y que se le asigna la plenificación de su condición distintiva, lo llamamos felicidad o dicha. ¿Mm? Una vez que hemos establecido esto, decimos, bueno, pero ¿de qué se vale el ser humano, este humano que está aquí en Buenos Aires, para ser dichoso? Bueno, para eso lo que hacemos es una indagación de cuáles son los elementos constitutivos de este ente peculiar que llamamos humano para que pueda acceder a esa plenitud de su vida. Entonces decimos que para que eso sea posible, distinguiremos entre dos, llamémosle capacidades, posibilidades, que llamaremos virtudes. Y esas virtudes tienen un doble carácter. Unas tienen que ver con la orientación de ¿cómo se llama? Nuestro género próximo, que es lo animal. Recuerden que la definición del hombre era, el hombre es un animal racional. Entonces, las virtudes éticas tienen que ver con la contención, orientación de esta condición de nuestro género próximo. Llamamos entonces a esas éticas. Ejemplos. Tienen que ver con la conducta. Tienen que ver con los hábitos. Entonces diremos, un acto ético en el sentido de las virtudes éticas, obviamente, sería, y tenemos la definición, ¿no? Un hábito de elección racional que consiste en el justo medio para nosotros entre dos extremos, tal como lo haría un hombre prudente. Entonces, ¿qué nos ha dicho Aristóteles? Nos da, dice, bueno, miren, para este ente llamado humano existen estas posibilidades, estas capacidades, estas determinaciones, que están como cifradas en esta definición. Ahora, esto no está completo, porque esto describiría cuáles son las notas que definen a un buen hombre en la ciudad. Pero, ¿de qué se vale ese hombre para llevar a cabo esas acciones? Y esas son las virtudes dianoicas. ¿Está? Me miran con cara de recelo. Está un poquito difícil, profe. Se hace Lo digo de difícil la nuevo. comparativa entre autores, por lo menos a mí. Llega un punto que me empiezo a confundir un Bueno, poco entre todas las teorías. acá hay un problema, ya que hablamos así aristotélicamente de principio. No puede haber, como decíamos, una clase de más de 1 hora y media donde uno pueda prestar atención de un modo homogéneo. Esa es una imposibilidad biológica casi. Salvo haber un superdotado que no, pero en general pasa eso. 2 horas de clase ya es un exceso. ¿Por qué? Porque simplemente biológicamente no estamos en condiciones. Y acá hay un elemento que agrava todo esto, que es la cantidad de contenidos que son nuevos en general para ustedes. Salvo para algunos pocos que ya tienen alguna noticia de la filosofía. Todo esto es para ustedes astrofísica. Entonces tenemos esa... Pero para las empresas difíciles están los hombres de coraje, las personas de coraje. Bueno, ahí estamos nosotros. Si nos
no nos dedicamos a padecer nuestra situación, jamás seremos ni felices ni prudentes. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es así y no hemos aplicado de un modo dogmático lo que estaba en el programa. Hacemos lo mejor que podemos con la situación en la que estamos. Somos prudentes en ese sentido. Imprudente sería decir, bueno, en 2 horas vemos a Aristóteles y en 2 horas vemos los neoplatónicos y en 2 horas vemos Kant. ¿Eso a dónde nos llevaría? Primero a que me odian. Después que odien a la filosofía también, que no es justamente el propósito, sino que esto sirva en un doctorado de ciencias de la salud para que haya una apertura a un horizonte que en general no está visto, pero que por otra parte es el sostén de todo lo que hace. ¿Por qué? Porque si yo les hablo de la vida humana, una forma que ha adquirido la vida humana en ustedes es la profesión que eligieron. Pero sobre esa profesión, sosteniendo a esa profesión, está la vida humana. Y eso es de lo que nos está hablando este hombre, de lo que hemos hablado desde el principio. Entonces ahí es donde tenemos que ponderar el por qué hay filosofía en el doctorado y por qué tenemos que tomar estas decisiones de no atosigarlos, de no saturarlos con información que de ninguna manera van a poder digerir, ¿no? Entonces estamos siendo buenos, estamos siendo prudentes. No, no buenos en el sentido de la ingenuidad, sino buenos en el sentido de la excelencia. Bueno, dicho todo esto, mañana en lo posible voy a hacer entonces la lista de las preguntas orientadoras para el examen que corresponden desde el origen hasta Aristóteles inclusive, ¿sí? Lo vamos a poner en el Google Drive. Lo que les pido es que cuando hagan alguna observación, más allá si le ponen el nombre o no, es indiferente. Estaría bien que le pongan. Distingan entre sí, o sea, pónganlo con diferente letra o con diferente color para que podamos distinguirlas una de otra y de, obviamente, la primera, que va a ser la pregunta o el tema que dispararía las preguntas, ¿no? Que bueno, se puedan distinguir, nada más. ¿Las vamos respondiendo en el Drive? ¿Las No, vamos no, ustedes no responden, ustedes preguntan. Ah. Profesor, No, yo Había le porque dicho quería que eran consultar. 20, ¿no? no es 20 un preguntas. examen, no es en el examen van a tener que responder. Aquí van a decir, no entiendo esto, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué me está tomando? Ese tipo de cosas, ¿sí? Perdón, no sé cuántas van a hacer. Supongo que van a ser más de 20. Profesor, le quería consultar porque como somos todos de distintas profesiones, entiendo que tenemos también formas de responder diferentes en los exámenes y pienso que tal vez muchos están más acostumbrados, no sé, o al multiple choice o al verdadero o falso, como otro tipo de No, dinámica. eso es Yo- horroroso. Sí, yo vengo de psicología, así que estoy acostumbrada a escribir, pero la pregunta que yo le quería hacer puntualmente es, ¿qué expectativa tiene usted respecto de la cantidad de respuesta? Porque una cosa son 10 renglones, otra cosa es una carilla y otra cosa es una hoja. No, bueno, ahí gracias, porque eso es uno de mis principios. El profesor no tiene que decir respondan escuetamente, eso me parece un disparate. Cada respuesta tiene que tener principio, desarrollo y fin, así nomás. Si es largo el examen, es mi problema, no el de ustedes. Ustedes tienen que desarrollar lo que tienen que desarrollar. Yo, ¿cómo les voy a poner una restricción de si escriban poco porque yo porque me canso? ¿Qué es eso? Porque lo que sí les pido es una letra inteligible. Tienen 4 horas para hacer el examen. Miren, ahí pueden desarrollar lo que quieran, pero no, de ninguna manera yo voy a poner un límite para el desarrollo de la respuesta. La respuesta tiene 3 carillas, tiene 3 carillas. A ustedes les ha caído así eso, ¿sí? Nada más.
Profesor, y le quisiera hacer otra consulta. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de que podamos tener, aunque sea ese punteo que usted nos compartió, porque entiendo que la filosofía es reflexión, no es de memoria, y capaz que eso nos ayuda a ordenarnos en el planteamiento de una respuesta? Bueno, mira, eso la modernidad no me llega. El Ok, examen es la hoja, la lapicera y ustedes, y nada más. ¿Sí? bueno, ok, perfecto. Sí, como en los viejos buenos tiempos. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a las virtudes dianoéticas. Bueno, ya estamos, bueno. Dice, el arte y la prudencia, fíjense que la prudencia es ese hábito de elecciones, etcétera, etcétera, pero también es una virtud dianoética. ¿Por qué? Porque es la que nos habilita a eso. ¿Sí? Y fíjense, dice, el arte, ahí hay que poner la palabra techne, que quiere decir también técnica, y prudencia. ¿Por qué? Porque tienen que ver esas virtudes dianoéticas con las acciones. ¿Sí? Es virtud dianoética aquella del buen artesano que de un modo excelente lleva a cabo con sus propios principios una obra determinada. Sea la silla de Sorkin, sea una obra de arte o la que fuere. ¿Sí? Pero también hay otro tipo de acciones que no producen un objeto, sino que son las que tienen que ver con la prudencia. Ambas son acciones que revierten, que van fuera de nosotros mismos. Pero unas producen un objeto, una cosa, un ente, y otras producen un efecto, tanto en nosotros como en los otros. Por eso están juntas el arte y la prudencia. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta la mente de Aristóteles lo que es? Como que no queda nada fuera de él. Las otras tres son la ciencia, la sabiduría y el intelecto, que están en una correlación. ¿Sí? El intelecto es aquello que nos habilita para conocer. La ciencia son los procedimientos que utilizamos para conocer. Y la ciencia es el objetivo del conocer. O sea, las tres son necesarias y las tres están articuladas. Y así como en la acción teníamos el arte y la prudencia, en el hacer del conocer, esto es el acceso a la sabiduría, tenemos también esas instancias. El intelecto es el medio, la ciencia es el procedimiento y la sabiduría es el fin. Fíjense, el saber hacer, las técnicas que producen algo, el artesano o el músico, si lo hacen excelentemente, son virtuosos. Hábito racional verdadero. Da con ella o la capta la verdad, o sea, en la excelencia de lo que produce o de lo que hace. El artista excelente ha captado la forma de aquello que debe llevar a cabo en una sustancia material determinada. Y lo mismo el buen hombre que acomete la acción y ejercita la excelencia en esa acción, porque el efecto, esto es el resultado de la acción, no solamente lo vuelve mejor a él, sino que vuelve mejor a aquel a quien se dirigió la acción. Esto es, en otros términos, la educación. ¿Qué es la educación sino eso? Por eso se acuerdan cuando dimos el primer atisbo de lo que era el kairos, decíamos, hablábamos del terapeuta y hablábamos del pedagogo y hablábamos del estratega. El pedagogo es el que ejerce una acción transformadora. Les cuento, creo que les conté lo de mi compañero de la secundaria, Olivera Rendo, ¿no? Que estaba dando, nosotros tuvimos en contabilidad en los 5 años en Calasanz el mismo profesor.
que era realmente una extraordinaria. Y este está dando la lección como un loro, ¿no? Y el profesor le dice, ¿cómo salió River ayer? El resultado fue que no pudo seguir con la lección, ¿no? Y esa es una intervención educativa. ¿Por qué? Porque lo quitó de creer que saber es repetir. Pero ¿qué hizo? Vio la situación y ejerció una acción. Y esa acción lo hizo mejor a él y lo hizo mejor al otro. Mejor a él porque, bueno, pudo poner en acto, pues se dan cuenta que eso, quizás lo hizo en esa situación porque vio que esa era la acción que iba a mejorar a este individuo. ¿Mm? Siempre me lo cuentan. Lo tuve 13 años delante. En el Canazán nos ponían por orden alfabético. Se llamó Olivera Oswald, estábamos ahí. Y sigue siendo mi amigo, eso es una cosa privada. Digamos, la otra parte corresponde a la parte calculadora de ¿no? ¿Sí? Bien. Ciencia, bueno, hábito demostrativo, es lo que yo le decía, cuál es el procedimiento. Pero lo importante, y esto también nos abre el camino para lo que vendrá, es que el fundamento de una derivación discursiva es una intuición. Y entendemos por intuición la captación inmediata de algo. Esto es, supongámonos matemáticos, supongámonos que queremos establecer una demostración, lo primero que debiera ocurrir es que intuimos, esto es, captamos de un modo inmediato aquello que debe ser demostrado. Porque la demostración no es sino el despliegue de aquello que hemos intuido. No sé si me explico. En el caso de un paciente al cual atiende, hay una serie de notas, de observaciones, que llevan al diagnóstico. El diagnóstico es como que de pronto uno hace confluir en una unidad todos esos elementos dispersos. Y a partir de esa unidad, que es lo diagnosticado, ejercen una acción, que es la terapéutica. Por eso, la intuición, que es el hábito de los principios, capta las formas o el principio que constituye la base de toda demostración. Y la sabiduría es el resultado de eso, de la intuición y de la ciencia. Bueno, les voy a leer entonces, pero esto ya es un poco aburridísimo. Estamos a 3 filminas del epílogo. Entonces, lo que me interesa es si alguien me puede decir algo, y si no, empiezo a dar la pauta de la clase del viernes que viene. O están saturados de información, atosigados y no tienen intención de decir palabra alguna. Un poco quemada, sí, lo hablo en tono, a tono personal, pero sí, un comentario. Mientras usted estaba hablando y es tan rico todo, yo mirando un libro de enfermería, porque dentro de la disciplina de enfermera hay muchas enfermeras que son filósofas. O sea, me llevó a pensar en todo, muchísimas, que como posgrado tienen doctorados en filosofía y demás. Entonces, estaba pensando en colegas que se han preguntado sobre la esencia del hombre, sobre todo esto que usted está diciendo. Y sí, O sea, he volado durante la clase, porque fue así.
Es una estupefaciente. Y bueno, claro, produce estupefacción, de estupefacción. Bueno, yo creo que te comenté que hay en internet, y lo daba un de los más grandes fenomenólogos hispanoamericanos, que me encantaría acordarme cómo se llama, pero después se lo voy a decir, que hay un seminario de fenomenología de la enfermería. O sea que ya Y no ese es un decir qué bueno sería, sino que de hecho está haciéndose, ¿no? Me encantaría acordarme el nombre, pero después se los voy a decir porque lo he visto entero, el seminario. sí, por favor. Bueno, y podemos hacerlo en la Argentina, fenomenología de la enfermedad. ¿Por qué no? Pero hay que aprenderse a Husserl, que te puedo asegurar que no es. Husserl era judío Husserl, dejó 40.000 páginas manuscritas que fueron salvados de la barbarie nazi por un sacerdote católico llamado el padre Fambreda, que agarró toda esa enorme cantidad de manuscritos y los metió en una valija diplomática y los mandó a Bélgica, donde están ahora en la Universidad de Lovaina esos 40.000 manuscritos que están siendo gradualmente publicados. O sea, Husserl todavía sigue publicando. Mi hijo mayor, que también es filósofo, estuvo en Alemania porque como no están publicados, uno puede ir a leerlos. No los puede fotocopiar ni nada por eso. Entonces uno va, estuvo ¿dónde es? En Colonia, donde hay una de las sedes de esta institución que es la CUSA, ¿no? Este, bueno, hablo de la fenomenología. García Baró se llama, ahí me salió el nombre del filósofo, del fenómeno. Sí, Eduardo, di algo, Guillermo, a ver, una observación, así descanso un poco porque mi cabeza está. No, me gustó el concepto de hombre prudente, que me parece que es, digamos, desde el punto de vista nuestro, humano, es el foco. Y pensaba que en realidad ahí hay en realidad un motor que tiene que ver manejar el miedo a la carencia, al defecto, y evitar el exceso. Entonces, ese es un motor para nuestro movimiento. Y de acuerdo a eso, digamos, la única certeza que nosotros tenemos es que nos vamos a morir. Y ese miedo a morirnos es el motor final que nos mueve a todos, con el manejo que decía el otro día o ayer Marina, con respecto al tiempo, al cronos, digamos. Ah, Nosotros sí. administramos el tiempo de tal forma que tenemos la certeza de lo único que Pero tenemos certeza es que nos vamos a morir. es Este, exactamente, vos sabés que una vez yo estaba escuchando, cantando a Louis Armstrong, viene esa canción, What a Wonderful World, que es una hermosísima canción. Y yo me decía digamos, en un tono así como deprimente, decía, qué lástima que se muere esta gente, ¿no? Y después dije, no, justamente hacen estas maravillas porque se van a morir, porque nos vamos a morir. Por eso justamente, o sea, el motor no es, la muerte no es este, un depresor, es un estimulante. bueno, hay gente que por ahí es depresora, pero el tema es el manejo de ese miedo, ¿no? Bueno, justamente está bien, por eso lo del tiempo que decía Marina, es el tiempo. Pero el tiempo no tiene por qué ser corrosivo, esto te lo dice Aristóteles. No, no tiene por qué ser digamos, una, una determinación destituyente. Al contrario. O sea, ustedes están haciendo el doctorado, yo les estoy dando clase, esas son formas no de resistencia, sino de actualización de aquello que es propio y bueno de la vida humana. No, no es otra cosa. Si no, no lo estaríamos haciendo. Claro, no, lo que trataba de relacionarlo era con lo que decía de que no tenemos certeza de nada.
Ah, En realidad sí tenemos certeza de algo, que no vamos a morir. sí. Sí, eso es cierto. No me deprimas ahora. Dentro de mucho tiempo. Sí. Heidegger dice, la muerte es lo que a uno aún no. Y después dice, es la posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad. Con esto de, el hombre es un ser posible. Somos, en realidad, en la medida que proyectamos. Esa es la nota. Por eso las almas que están en el Hades son tristes porque no pueden proyectar, pueden salirse de sí. Estamos siempre fuera de nosotros. Bueno, no sé si hay alguna... Bueno, respecto del examen, entonces ya estamos más o menos comprometidos con esta estructura, ¿sí? Yo me quedo mucho más tranquilo con esto, porque me siguen mandando... Ah, no. La próxima clase que vamos a ver, Bueno, eso lo que ya les voy a poner es yo supongo que las 8 horas con que termina el curso los vamos a dedicar a Kant. No todo Kant, porque vieron, Kant escribió 3 críticas. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar. Esa última, que es un libro muy atractivo y tiene que ver con el arte sobre todo, ¿no? Sería toda una tremenda elucidación de por qué yo digo esta rosa es bella. O sea, detrás de todo eso hay todo un... Pero no creo que lleguemos. ¿Sí? Y para eso les voy a poner, tienen ya el texto de Carpio. Si está el libro, está el capítulo dedicado a Kant. Si no, se los voy a pasar. Después les voy a pasar un libro. No creo que haya tiempo para que lo lean, pero de todas maneras les queda ahí. Que se llama Kant, de un alemán que se llama Otto Höfe, y después les voy a mandar un artículo mío sobre la ética Kant, que forma parte de un libro que escribimos en ¿qué más? Ah, y también les voy a mandar de Kant el PPT, o sea, el PowerPoint. Hay un PowerPoint de Kant. creo que no mandó el de Platón, el Power. ¿Ah, no? Bueno, Yo a lo mejor entré después en el grupo de WhatsApp, si lo pueden reenviar. sí, igual lo voy a reenviar y los PPT los voy a poner en el, ¿cómo se llama? El campus. Perfecto, perfecto. Voy a tratar de poner todo en el campus ya, o hoy o mañana, si ya tienen todo y empezar a hacer, o sea, cuando ponga la lista de los temas, lo vamos a poner como editor a cada uno, ¿no? Eso es lo que tengo que acordar, para que puedan escribir las preguntas, ¿sí? Y bueno, nada más. Nos vemos el viernes. Esperemos no tener el sábado problemas de este tipo. Yo haría todas las clases presenciales, obviamente. Pero bueno. Estas son concesiones. Y quincenales. Bueno, hasta el viernes entonces. Hasta el Nos viernes. vemos. Buen fin de. Nos vemos, Igual profe. para todos. A ver Gracias, buen fin Nos de... vemos. Gracias, buen Chao, fin buen de- fin de Chao, hasta semana. el viernes. Chao, chao. Chao, profe. Chao.